¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a Dios, nuevamente aquí estamos. Qué bendición. Yo no puedo entender un domingo sin la palabra de Dios. Me cuesta trabajo cuando ya es una forma de vida. ¡Wow! ¡Qué bendición! Eh, pues le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite congregarnos y poder estar verdaderamente, no físicamente nada más, sino en cuerpo y en alma, preparados para que Dios nos hable, porque vas a ver qué estudio. El día de hoy es una bendición, yo le doy gracias a Dios. Qué tremendo es cuando un creyente se aparta, ¿sí? Así que, bueno, pero pues para poder comprender, asimilar, apreciar y guardar esta enseñanza que Dios quiere que así sea, vamos a pedirle a Dios el favor de su gracia, vamos a orar. Amado Padre, bendito Señor y Dios, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias Dios por permitirnos congregarnos. Sabemos Dios la bendición tan grande que es hacerle caso a tu palabra, porque tristemente cuando nos salimos de ese camino, lo comprobamos pero de otra forma, con dolor, con una profunda lección que aún en ella corremos el riesgo de malentender. Gracias Dios porque, como dijera aquel discípulo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida, Señor. Y yo te quiero dar muchas gracias, Padre, y te queremos pedir que la gracia y el poder de tu Santo Espíritu nos pueda guiar en esta mañana, en esta enseñanza, estar atentos y realmente comprender y ser sabios para guardar lo que en ella tú nos quieres evitar. Sí, Padre, por Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos, para gloria tuya, Padre. Amén. Amén. Bueno, hablábamos del riesgo del creyente que se resbala o desliza hacia atrás, ¿cierto? Sí. En pocas palabras, esto significa que el creyente se aparta. Y qué fácil es, ¿eh? Teniendo un enemigo tan eficaz, yo diría, si con uno tenemos, y no me refiero al diablo, me refiero a uno mismo. Sí. Uno, ¿cuántas veces no te habrás tropezado con tu propio pie? ¿No? Y no hace falta voltear para atrás a ver quién te tiró, ¿verdad? Bueno, pues así se la vive el creyente en el camino. Con uno mismo se puede tropezar, y por si hiciera falta esa gran ayuda para tropezarnos nosotros solos, pues está el mundo que tiene tanto atractivo y el diablo que tiene tanto engaño, que amigo, si no tomas tus precauciones, te puedes apartar, ¿sí? O quizás ya estás en esa condición. Y ya te decía, esto lo que significa es el deslizarse hacia atrás, significa en pocas palabras que se aparta uno. Y aunque esa persona pueda estar en cuerpo presente aún en la congregación, si su corazón ya está apartado, si ya sigue su camino, esa persona ya se apartó y ya será cuestión solamente de días o de tiempo el apartarse físicamente. Vamos, para entrar en materia, vámonos al Proverbio 14:14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. ¡Wow!
De sus caminos será hastiado el necio de corazón. Y decíamos que para deslizarse hay una secuencia de pasos que empezamos a ver hace 8 días, ¿verdad? Sí. El primer paso que veíamos, ¿cuál era? El de la superficialidad. La superficialidad. Y poníamos de ejemplo a los mosquitos, esos insectos que están sobre el agua, ¿no? Ujú. Que están patinándose encima del agua. Entonces, ¿qué onda con este? No se sumerge, no se... Ahora sí que no se va profundo. Bueno, así hay creyentes, ¿no? Yo sigo mi camino, yo soy dueño de mi vida. A mí nadie me dice qué hacer. Yo ya sé. Pues echar a perder tu vida, ¿verdad? Eso sí sabemos. Entonces, la persona que confía en sí misma no profundiza. Está en la superficie de su relación con Dios. No tomas en serio tu relación con Cristo. Y esta es una trampa muy eficaz del diablo. Aguas. Segundo paso, ¿cuál era? El descuido. El descuido. Obviamente la persona superficial es la que vive descuidadamente. ¿Y se acuerdan aquello que decíamos de vidas descuidadas? Son vidas de pecado, Sí. ¿cierto? Sí. Vives pecando porque no te importa, soy superficial, yo dirijo mi vida, soy el arquitecto de mi vida, ¿no? Y pues con razón el edificio está bien chueco, ¿no? O ya se cayó. Se cayó. El descuido ya viene de la vida y la persona superficial. Ya no nos cuidamos. Ya no cuidamos nuestra relación con Dios. Y si vieras qué fácil se nota el creyente descuidado. Y así surge el descuido de la persona que se dice creyente. Y esto, mira, se nota en tantos detalles que hasta aún en su arreglo personal. Antes se arreglaba para venir a la congregación. Hoy cualquier guarache es bueno, ¿no? Y digan que vine, ¿verdad? El clásico. Es cierto. Ahora, hoy, el día de hoy, vamos a ver el tercer escalón hacia abajo en esta resbaladilla que se presenta en la vida cristiana como una tentación. Y el tercer paso es el pecado de la compulsión. Versículo 3. Acuérdense que estamos en 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 1, 2 y 3. Los que traen Biblia, que se pongan las pilas, ¿no? Y ahorita vamos a ver otro pasaje, pero vámonos a Samuel. 2 de Samuel 11:3, ¿verdad? Sí. Envió David a preguntar por aquella mujer. Envió David a preguntar por aquella mujer. ¿Se acuerdan que hablábamos que David ese día no fue a la guerra? Ujú. Se quedó a descansar, se paró por ahí de las 8 de la noche, ¿no? Sí. O sea, superficial, descuidado, y en lugar de estar haciendo lo que debía, pues como diríamos en el mundo, estaba de ocioso, ¿verdad? Sí. Por eso el creyente no puede ser un creyente ocioso. No puede ser. El ocio es parte del descuido. Y ahí hay pecado. Y cuando tú pecas, le estás sacando la lengua al diablo. Pues nada más provócalo. Y seguramente, para atreverte a provocarlo, ya estás en el suelo. Y David entonces, después de ser superficial, después de andar descuidadamente,
porque decíamos salió a la terraza de su palacio, ¿cierto? Sí. Y ve a esta mujer ahí bañándose, ahora sí que a la intemperie, y pues David no se volteó para otro lado, ¿verdad? Ahí está el descuido. Y entonces viene el tercer paso, la compulsión. Compulsivamente David hizo esto. Mandó preguntar por aquella mujer. Sí. Es decir, David no había pensado hacerlo, ¿estás de acuerdo? Ujú. Fue un impulso del momento. Aguas con los impulsivos. Aguas. Porque habla de tu descuido en tu relación con Dios y de lo superficial de tu vida cristiana. Fue el impulso del momento. Él miró y le dijo al sirviente: ¿ves esa chava? ¿Ves esa mujer allá abajo? Averigua cómo se llama. ¿Quién es? ¿No? Sí. Él no pensó. Fue el impulso del momento. Pero salió de un corazón, ya te decía, superficial y descuidado. Obviamente, para dar el tercer paso, tienes que haber dado dos, Sí. ¿cierto? Sí. No te vuelves impulsivo así porque sí. Es un paso tras de otro. Pero si tú le hubieras dicho a David una semana atrás, una semana antes, que él iba a hacer tal cosa, él lo hubiera negado por completo, ¿verdad? ¿Cómo crees? Como Pedro, ¿no? Cuando Jesús le dijo: ay, Pedro, me vas a negar. ¿Cómo crees, Señor, si soy Peter? Confiando en su propia prudencia, ¿no? También. ¿Te das cuenta? Él nunca supo, David, que él tenía esa capacidad en su corazón. Y eso es lo que Dios te quiere decir a ti. Todos tenemos una naturaleza dentro tan mala, escúchalo bien, con todas sus letras, tan mala que Jesús tuvo que ir a morir a la cruz por ti. Por nosotros. David hizo algo que lo avergonzaría el resto de sus días, que lo humilló, pero lo hizo con un impulso. Lo hizo en el momento. ¿Estás escuchando? Algunos de ustedes van a caer, si no es que ya cayeron. Y van a caer con toda la fuerza. Y cuando caigan, van a estar sorprendidos y asombrados. Pero Dios no se sorprenderá, porque has sido superficial en tu relación con Dios. Has sido descuidado en las cosas que tenías que atender. Y has estado atendiendo otras que no debías. Y luego, cuando el diablo te tiene justo en el lugar y en el momento adecuado, él da el golpe final. Cuestión de trámite. Vas a caer y te va a sorprender. Sé que me oyes y ahí en tu interior tú dices: no. Aquí el pastor sí se equivocó. Ahora sí ya chafeó. Yo jamás haría esto. Mira, para aclarar el punto, déjame decirte que hay 3 personas ahí sentadas en tu silla. Ahí hay 3 personas. Las 3 están sentadas en tu mismo lugar. Una, la persona que tú eres en este momento.
¿Sí? Número 2, la persona que tú podrías ser si en verdad le entregas tu vida a Dios. No tienes idea lo que Dios puede hacer con esa vida. Una vida de impacto, de bendición, como no te imaginas. Y bueno, eso solamente si realmente le entregas tu vida a Dios. Si no, nunca vas a ver ese plan realizado. Pero hay una tercera persona sentada en tu asiento que difícilmente tú reconocerías. No, yo no. ¿Cómo crees? Y que tiene una capacidad para el mal y para el pecado inimaginable. ¿No? Y tú dices, no, yo no. Sí, tú sí. Ese viejo hombre, esa carne, está ahí todavía. Pablo decía, fíjate, esto es un verdadero creyente. Y claro, para llegar a ser ese verdadero creyente, tuvo que pasar por esto que él vivió. Y Pablo decía, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Y cuánta gente tú le puedes decir? Todos traemos un Hitler en potencia, o peor. Nada más dale rienda suelta, nada más apapáchalo, nada más dale por su lado, sigue creyendo en ti, sigue gobernando tú tu vida. Si no las pones tu vida en las manos de Dios, está en las manos de ese fulano. Ese viejo hombre, esa carne, está todavía ahí. Y si tú estudias la vida de los grandes creyentes, de los santos de Dios, verás que muchos de ellos tuvieron episodios terribles, horribles en su vida, donde apartaron sus ojos del Señor y se metieron en el pecado y bajaron, se deslizaron, tropezaron. Y tú no eres mejor, ni más noble, ni más sabio, ni yo, que David. Y si Dios consideró que este hombre que tenía el corazón como el de Dios, dejar el ejemplo de su caída, es por algo. Porque te quería Dios dar este mensaje. Sigue confiando en ti. Todo el mundo, todas las personas en el mundo, no, tú tienes que confiar en ti. Autoestima, tú puedes. Y nos llenan de rollos. Cuando el verdadero creyente va en sentido contrario a la corriente de este mundo. Y yo veo a un Pablo, a un David, a un Pedro, a un José, a los pies de Cristo diciéndoles, yo no puedo. Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconoces ante Dios que no puedes, Él te capacita, no tú, no tu orgullo. ¿Captas la diferencia? Sí. Pero mientras tú alimentes al orgulloso que traes dentro, tú vas a estrellar tu cara. Dios puso esto en el capítulo 11 de Segunda de Samuel como una advertencia para todos sus hijos. No es personal contigo.
Tú y yo podemos caer igual. David cometió el pecado de compulsión e hizo algo en un momento que no tenía la intención de hacer. ¿Captas? Sí. Él no había pensado en hacerlo. Él no, pero el diablo sí. Y el diablo movió a David a través de la superficialidad. O sea, por eso el diablo sabe lo que está haciendo. Tú descuídate nada más tantito. A Eva nada más le dijo, ¿qué tiene de malo? ¿Verdad? El diablo movió a David a la superficialidad. No, yo no soy tan fanático como el pastor o como otro. No, yo así estoy bien. ¿Sí? Yo soy la medida de todas las cosas. Bueno, lo movió a esa superficialidad y después lo pudo mover al descuido. Ya con vidas descuidadas, pues me voy, total, voy cuando quiera, como pueda, si quiero hago caso, si no ofrendo, no doy, mi vida yo la rijo. En un arranque llegó la compulsión, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos viendo el tercer paso, pero hay un cuarto y último paso en la caída de David, que es ya la insensibilidad. Ya no te afecta, ya nada te incomoda, porque yo soy yo, ¿verdad? Sucedió que David quería que todos pensaran. ¿Qué pasó? Pues se llegó a esta mujer, una mujer casada, la embarazó. Resultó que la mujer estaba encinta, le manda a decir a David. Tú imagínate todo el chisme en el palacio, ¿no? Y cuando David se entera, bueno, pues ve, ya en la peor condición David, el que agradaba a Dios, quería que todos pensaran que el niño que había sido concebido en esa situación de pecado, él quería que todos pensaran que era hijo del padre legítimo, o sea, del marido de Betsabé, Sí. ¿cierto? De Urías. Por cierto, Urías fue uno de sus mejores soldados. Urías hubiera dado la vida por David con gusto. Sí. Era una persona muy valiosa. Créeme que no se encuentra frecuentemente alguien que quiera dar la vida por ti. O en tu caso sí. ¿Conoces a muchos? ¿Se están peleando por dar la vida por ti? Era una persona valiosa, cercana a David, el esposo de Betsabé. Y David, pero lo que quiero que aprecies es cómo el diablo nunca te va a llevar de una buena relación a un pecado grosero. Hay pasos. Por eso es deslizarse. ¿Captas? Sí. No son escalones que dices, ¡ay, ya me caí! ¡Estoy mal! No te das cuenta. Ni tú ni nadie. Simplemente empieza a ser superficial. Ya con eso. Y bueno, David, para encubrir su pecado, le dijo a su general de su ejército, a Joab,
que pusiera a Urías al frente de la batalla, ¿no? A donde estaban los catorrazos. Ya que estaba ahí hasta el frente, donde está lo recio de la batalla, pues, se retiran, lo dejan solito, ¿no? Wow. Le dijo a Joab, ahí enfrente del peligro, ahí me pones a Urías. Y que los demás soldados en ese momento se echen a correr. Me lo dejan solo. Bueno, había que ser muy inocente para no captar lo que pretendía David, ¿verdad? Claro. Pero no eran inocentes, se daban cuenta. El que tenía un perfecto testimonio, ahora ¿dónde está? El que tenía el corazón como el de Dios. ¿Captas? Sí. ¿Te imaginas las personas que en tu vida podrías decir, y yo que ya mero le creía? ¿No? ¿Captas por qué es importante para el diablo deshacer tu testimonio? Si no es que ya lo logró. ¿Verdad? Sí, porque si nadie viene por tu vida a congregarse, ya el diablo te apartó. Ya te tiene en sus garras. Pensaba David en su interior, total, pues lo van a matar los enemigos, ¿no? Y esto va a pasar como un daño colateral, ¿verdad? Sí. Como una baja de guerra, ¿sí? Pero esto fue un homicidio premeditado, un homicidio a sangre fría totalmente por David. Cuando David cometió el pecado de adulterio con Betsabé, fue un pecado de sangre caliente, ¿verdad? Pero cuando David mató a Urías, un pecado a sangre fría. Sí. El que agradaba a Dios, sí, agradaba, ¿no? Tiempo pasado. Estamos hablando de David, ¿no? También. Esto no fue casual, amigo. Esto fue un pecado planeado y que manifiesta ya una insensibilidad tremenda. No, David ni se compugió. Va, así le hacemos y órale. Y ya cuando se entera que lo mataron, ok, está bien. ¿Captas? Dime que eso no es ser insensible. ¿Y a ti qué te mueve todavía? Nada más tu dolor personal, tu falta de salud o de prosperidad. Yo no puedo creer que David haya hecho esto. Este increíble creyente. David era amigo de Urías. David era el comandante en jefe de las fuerzas supremas de su ejército, ¿verdad? Y David debió haber protegido la vida de Urías. Sí. Pero David lo mató. ¿Captas? Sí.
Urias yo estoy seguro que hubiera muerto por el honor de David nada más. De hecho hay un episodio donde antes de matarlo, precisamente lo manda a traer, llega Urias al palacio y el rey, ¿cómo va la guerra? ¿Cómo está la situación? Dame parte de guerra. Y pues aquel le platica y dice, ok, pues ya vete a tu casa. Y David al día siguiente se entera, porque quería que estuviera con su mujer, ¿verdad? Pero se entera por los siervos, que ya sabes que no les gustaba el chisme, ¿no? Se entera, sí, porque veían que el plan no le estaba saliendo, los mismos sirvientes, ¿no? Y le dijeron, Urias no se fue a su casa, se quedó a dormir en la puerta del palacio, en el suelo, en la calle. Y lo manda a traer y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste a tu casa? Señor, el ejército, mi general, y el arca están allá, y tú querías que yo bajara y estuviera con mi mujer. Digo, más fiel no te lo encuentras. Pero David no sintió nada, ni vergüenza. Date cuenta lo que es caer en las garras del diablo, patrocinado por tu propia prudencia, ¿no? No pasa nada. Y David acabó matando a ese hombre fiel. ¡Wow! Muerto por su rey. Así era él, Urias, y el rey lo mató. Pero ¿cómo pudo David hacer esto? Bueno, amigo, esa es tu carne. Tu carne. Y mi carne. ¿Sí? Estamos hechos de lo mismo. Dice la Biblia, vendidos al pecado. Esa es nuestra naturaleza, que Dios quiere controlar y desactivar por medio de tu fe. Así que si no tienes fe, no le vas a entregar esa vida para que Él la neutralice. Y tú vas a decir, no soy tan mala, no soy tan malo, ¿verdad? Y bueno, el diablo sabía exactamente cómo atrapar a David. Yo no puedo creer, te lo repito, no puedo creer que David haya hecho algo así. Sin embargo, lo hizo. Lo hizo. David es un terrible ejemplo de un creyente apartado. Y yo te pregunto, ¿tú eres mejor? Si yo no conociera bien la Biblia y la doctrina, yo podría decir, capaz que David ni salvo era. Matando a una persona, pero sí era salvo. Oh, sí que era salvo. Sí conocía a Jesucristo. Bueno, ya estudiamos la caída. Ahora vamos a estudiar el costo de esa caída. Quiero que veas cómo Dios le quitó el gozo de la vida. Por eso cuando veo caras largas, estoy viendo al diablo en esas vidas. Dios le quitó el gozo de la vida. Ve lo que el pecado le robó a este increíble creyente. Amigo, el pecado tiene su costo. Y ya lo hemos dicho, el diablo invita, pero tú pagas. Y si no te importa,
A lo mejor ya estás en la etapa de insensibilidad, ¿no? Sí. La última. El pecado tiene su costo. Y al rey David le costó mucho, mucho. Sucedió que pasó un año entero antes de que arreglara cuentas con Dios. Y gracias a Dios tenemos el Salmo 32, que es el testimonio cuando David arregla con Dios. Le dice, sí Señor, yo lo hice, perdóname Dios. Y hasta que Dios ve ese corazón verdaderamente arrepentido, es cuando Dios perdona y limpia. No se trata de decir, ya les dije, convéncelo. Así como el diablo te convenció de pecar, ahora tú convence a Dios que estás arrepentido. ¿Captas? Sí. No confíes en ti, ya le dije, no quiere. David se arrepintió con todo el corazón, y Dios lo restaura de una forma increíble. Y la Biblia nos cuenta de esta restauración ahí en el Salmo 32, que fue escrito después de que David se pusiera a cuentas con Dios. Versículo del Salmo 32, 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¡Wow! Ahí está el doblemente dichoso. Feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ojo, una cosa es cubrir el pecado y otra cosa es encubrir. Sí. Cuando tú metes tus manos, tú estás encubriendo. Pero es que el otro empezó primero. ¿Captas la diferencia? Sí. Cuando Dios limpia, Él cubre con la sangre de Cristo. Cuando tú metes tus manos, Dios dice, este está encubriendo su pecado. Y dice el proverbio, el que encubre sus pecados no prosperará. Aquí el único que perdona pecados soy yo, Dios. ¿Estamos? Sí. El que se justifica y excusa, no solo pecó haciendo ese pecado, sino pecó justificándose. Nadie tiene esa capacidad de justificarse a sí mismo. ¿O tú eres Dios? No. Ahí mismo el diablo, como no ha habido un verdadero arrepentimiento, prefiere llevarte a encubrir, ¿verdad? Sí. Es que, no, ¿cuántos es que no sabemos? ¿Los quieres en orden alfabético o por orden de aparición? ¿Todos, verdad? Sí. ¿Cuál quieres? Pero aquí dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado por Dios. ¿Cómo no va a ser feliz? Amigo, cuando un creyente apartado se pone a cuentas con Dios, ¡qué alegría! ¡Qué descanso! ¡Qué felicidad! Bienaventurado aquel cuya transgresión o pecado ha sido perdonada y cubierto su pecado por Dios. Ver tanta gente engañada por el diablo, es que, y se la cree uno,
Si yo meto las manos, Dios no puede limpiar el pecado. Por eso se ve el rostro, ¿sí?, tronado. La persona vive en desgracia, es miserable y no se da cuenta. ¿Te parece que eso es un creyente que va a ganar almas? No. ¿O las va a perder? Es decir, esa persona ya no está en la presencia de Dios por su falta, por su pecado. El pecado nos separa de Dios. ¿Estamos? Aunque sea salvo. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. ¡Wow! Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. Y además, en cuyo espíritu no hay engaño. Sí, porque cuando tú te quieres justificar hay engaño. Sí. Dios dice, este tipo está honestamente engañado. Tú tienes esa capacidad de engañarte. ¿No te has dado cuenta? Te dices algo y te la crees, ¿no? Lo que decíamos ahorita, volteas a ver un borracho tirado ahí y dices, ay, yo no estoy tan peor, ¿verdad? Es más, no tienes ni que decirlo. Con que lo pienses, ¿no es un engaño? Compárate con Jesucristo y dime si no estás reprobado. Tú y yo y cualquiera, ¿no? Pero el diablo te engaña comparándote con el que está. Pues sí, por lo menos eventualmente peor, ¿no? Y eso te parece la gran verdad, el gran engaño. Ahora David ha dejado de esconder su pecado y nos cuenta lo que le pasó, cómo se sintió cuando arregló verdaderamente con Dios. Te platica cómo se sintió durante ese año que no quiso arreglar como Dios manda. Checa el versículo 3. Y mientras callé, se envejecieron mis huesos. Wow. Y mientras callé, mientras le hice al loco, ¿no es cierto? Sí. No es que subió, bajó y que para allá y para acá. Dios dice, envejecieron, David dice, envejecieron mis huesos. No hablamos de la salud, Sí. que tiene que ver con tu relación con Dios. Y hay gente que dice, Dios, dame salud. Y Dios dice, sin arreglar tu pecado. No, por eso hay gente que ni siquiera pide por su salud, ¿verdad? Pastor, ¿por qué no me ungen? ¿Por qué no me hacen una oración por mí? Si no quieres arreglar tu pecado, si quieres encubrir tu vida, ¿tú crees que Dios te quiere sanar? No. ¿Y qué fue lo que le pasó a David? Mira, si tú hubieras platicado con él y lo hubieras visto, tú lo hubieras visto envejecer 10 años en un año. El pecado causa envejecimiento prematuro. Pero estudiamos que un corazón alegre, ¡ah, qué buena medicina! ¿No? Pero el pecado le robó a David el brillo de la vida, el gozo de la vida. Entró la sequedad en sus huesos. Y él está diciendo
que su fuerza física, el pecado la afectó. Todo ese tiempo sin arreglar. Y el versículo 3 dice: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. esta frase, mi gemir todo el día, es interesante porque no solo es gemir de algo que te duele, sino que en verdad estás gruñendo. Es decir, el corazón de David está molesto nada más con cualquiera, ¿no? Te vuelves irritable cuando no estás bien con Dios. Con cualquier cosa explotas. No tienes paciencia, no tienes el dominio sobre tu naturaleza. Vives gruñendo. Y gruñendo todo el día. En el tráfico, en mi casa, en donde sea. ¿No? Y pongan mucha atención porque si no lo hacen, van a ser engañados. Algunos quizás vivan en adulterio y dicen, bueno, o sea, si David se fue al cielo siendo adúltero, pues yo también voy a ir al cielo. Perdóname, amigo. Perdóname. Pero si tú estás viviendo en ese pecado y no estás experimentando el infierno que estaba experimentando aquí David, tú no eres salvo. Precisamente Dios le permite al verdadero creyente experimentar un infierno aquí. Y el que no lo experimenta aquí, lo experimenta en la eternidad. ¿Captas la diferencia? Sí. Porque no es salvo. Por eso David sí vivió un infierno. Porque él sí era salvo. Y hay gente que se dice creyente y está pecando. Y dice, no pasa nada. Esa persona no es salva. Déjalo. Como aquel que se cayó en un edificio de 50 pisos, ¿verdad? Y cuando pasó por el 20 escuchó, una persona lo escuchó decir, hasta ahorita todo va bien. Pero que se muera, ¿no? El infierno que le espera. Perdóname, si tú estás viviendo en pecado y no estás experimentando el infierno que aquí está experimentando David, tú no eres salvo. ¿Ok? ¿Sabes qué le pasó a David? David estaba teniendo una terrible crisis en su interior. Mi gemido todo el día. Mi dolor, mi frustración, mi gemir todo el día. ¿Por qué? Porque sé que estoy mal con Dios. ¿No? Cuando Dios te salva, Dios no te cambia de forma que tú ya no peques. No. Sino te cambia de forma que tú ya no puedes pecar y disfrutarlo. Por eso aguas si tú pecas y algo te evidencia y te enojas. Porque tú estás diciendo yo quiero seguir pecando y que no me digan nada. ¿Está claro?
Dios no te cambia de manera que ya no peques, te cambia de manera que no puedas pecar y vivir gozoso. Si tú estás pecando y vives gozoso, amigo, vas por el piso 20. Sí. ¿Captas? Sí. Pero llega un día que tocas el suelo, ¿no? Sí. El hombre más miserable del mundo no es el hombre incrédulo, el hombre perdido. El hombre más miserable del mundo es la persona que ha tenido una relación con Cristo. Ha disfrutado lo que es tener una comunión íntima con Jesús. Y ahora está fuera de ella. Eso sí es ser miserable. Es una vida miserable. Y David habla de la mano de Dios, ¿verdad? Sobre él, ¿no dice? Sí. Esa mano de Dios sobre él es en el sentido de nalgadas. ¿Sí? Sí. Salmo 32:4. Porque día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Día y de noche se agravó sobre mí tus nalgadas que me diste. ¿Eh? Si tú eres un hijo de Dios y vives mal, la Biblia dice, porque el Señor, al que ama, disciplina. ¿Captas? Sí. Y al que ama es al creyente. ¿Estamos? Sí. Entonces lo va a disciplinar, tus nalgadas, ¿no? Sí. Si te dejan sin disciplina, no eres hijo. Un hombre no debe disciplinar al que no es su hijo. Pero a su hijo sí, ¿verdad? Sí. Porque si no, hay aquellos, ¡ay no, que no le peguen! ¿Sabes ese sentimentalismo lo que conduce? Que ese niño se va a volver peor. Y tú lo estás patrocinando. Tú eres el culpable. Por tu sentimentalismo. Si Dios disciplina y es el más perfecto padre que existe, bien harías tú en hacerle segunda. Porque si tú eres su hijo y estás pecando, te va a tocar con nalgadas. ¿Estamos? Sí. Ahora, si te dejan sin ella, híjole, terrible destino que le espera a esa persona, porque no es hija de Dios. El Señor, al que ama, disciplina. Y vaya que Dios puso su mano sobre este hombre, David. Dios tenía a David en sus garras. Y Dios está recordándole su pecado. Pero si tú estás tranquilo con tu pecado, la única explicación es que no importa lo que sientas, lo que digas, tú no eres salvo. ¿Estamos? Ningún creyente apartado se ríe de ello o se burla de ello. No se puede. Es decir, si afirmas que tú le diste tu corazón a Jesucristo y hay pecado intencional, quiero decirte, si eres salvo, va a haber un costo que pagar. ¿Ok? Sí. Dice versículo 4. Y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Cuál vida? ¿Captas? Sí. O sea, que toda la alegría de la vida que debe haber en un verdadero creyente se le secó. Y luego lo ves como ánima en pena al fulano.
¿verdad? Sí. Que se dice creyente. ¿Tú crees que eso Dios quiere? ¿A eso le llamas testimonio? Será del diablo, ¿no? Sí. El verdadero creyente que tiene buena relación con Dios está disfrutando la vida, no importando la condición. Pablo en la cárcel escribe la carta a los filipenses, que es un himno a la alegría. Pero él estaba bien con Dios. ¿Y cuántos están fuera que parece que están dentro? ¿No? Ahora tu fe, cuando vives así sin arreglar, tu fe es una carga. Dices, ay, es que yo me gustaba ir a la iglesia, pero ya no tanto. Y te voy a decir por qué. Porque tu fe está seca, no tiene vida, porque estás apartado. ¿Estamos? Sí. ¿Recuerdas cuando estabas bien con Dios? Piensa en ese momento en que tú amabas al Señor y te ponías a cantar alabanzas a todo volumen y tu oración era tan dulce. Tu lectura de la Biblia te entusiasmaba. Y cuando la iglesia cantaba, te llegaban las lágrimas. Pero ahora ese gozo se ha ido. Ahora observa a David. Él no le dijo a Dios, Señor, devuélveme tu salvación. No, porque no perdió la salvación, no se pierde. Lo que le dijo es, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, porque eso sí se pierde. Él no había perdido la salvación, había perdido el gozo de ella. La sequedad viene cuando el pecado se anida en tu corazón. Así que bueno, ya vimos la causa, ya vimos el costo de esa caída. Ahora hablaremos de la crisis. ¿Sabías que un creyente apartado, si no arregla cuentas con Dios, va a llegar a una crisis? Dios, como un Padre amoroso, no nos deja seguir y seguir en esa loca resbalada. Dios interviene. Y hay un tiempo conocido por Dios cuando las cosas se precipitan. Ahora, lo que le pasó a David fue esto. Dios trata con un creyente apartado de 4 maneras. De 4 maneras. Y Él va a tratar contigo si estás en esta condición, porque Él te ama. Primero va a tratar de encaminarte de regreso a su relación contigo con convicción. Con convicción. El Espíritu Santo en tu interior producirá una convicción donde te sientas realmente mal por los pecados que no solo estás cometiendo, sino encubriendo. Si estás en amargura, si estás mintiendo, si estás robando,
O sea, el Espíritu Santo te va a hacer consciente y va a tratar de generar tal convicción de esos pecados que te tienen alejado de Dios. Eso es lo que David quiso decir en el Salmo 32, cuando él dijo: tu mano está pesada sobre mí, Dios. Y Dios pone su mano sobre ti y tu conciencia te sacude, ¿no? Y te dice: esto está mal, déjame limpiarte. Ahora, te repito, si tú puedes pecar sin esa convicción en tu vida, tú no eres realmente salvo. No importa lo que uno diga, importa lo que Dios dice. Esa convicción vendrá. Dios producirá convicción y, por cierto, ese es el momento para arreglar. Justo ahí, para estar bien con Dios. Sí, es cierto, Dios, pequé, perdóname. Ese es el momento para arrepentirse. No cuando uno quiere, es cuando Dios manda. Y Él manda cuando viene esa convicción. Cuando te lleva a que te des cuenta que el problema es que tú has pecado. Esa es la convicción. La Biblia dice, ¿no dijo Jesús: ponte de acuerdo con tu adversario mientras estás en el camino? Si solo dijéramos: Señor, perdóname, límpiame. No tienes por qué disciplinarme, Señor, estoy arrepentido. ¿Y que Él lo vea? Es como cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos. No estamos tratando de vengarnos o desquitarnos de ellos. Lo que estamos tratando de hacer es corregirlos. Eso es lo que Dios trata de corregir en nosotros. Corregirnos con convicción. ¿Ok? Así que lo primero que vendrá será la convicción. Después de la convicción, si no te pones a cuentas con Dios, entonces viene el castigo. El castigo, porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Ahora, yo no sé cómo Dios va a disciplinar al creyente. ¿Vamos? Dios sabrá. Dios sabe lo que tiene que traer a nuestras vidas. Es sabio. Pero Dios va a aplicar su vara porque Dios nos ama. Porque hay muchas bendiciones esperándonos. Porque hay una abundancia, resultado de tu obediencia. ¿Recuerdan aquel letrero que teníamos? Obediencia igual a bendición. Si no has visto la bendición, es que no hay obediencia en tu vida. ¿Te cuesta mucho trabajo procesarlo? ¿Tan mal nos ha dejado el pecado? Así de simple. Obediencia igual a bendición. Y cuando Dios ve que te estás saliendo de la obediencia, a Él le duele el corazón. Por todo lo que te vas a perder, que Él quería darte como hijo amado. Dios está más interesado en que tú lo obedezcas a que estés sano.
¿Captas? Sí. ¿Cuántos piensan que, ay, ya perdí la salud? Seguramente Dios quiere sanarme. No, primero quiere que arregles. ¿Vamos? Y que aprendas a obedecerlo. Y si no quieres hacerlo, ¿por qué lo vas a hacer? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y si tu alma no prospera, ¿te va a dar salud? No. Dios está más interesado en que lo conozcas y lo obedezcas a tu prosperidad. Hay gente que trabaja mucho, pero Dios le hace agujeros a las bolsas de sus pantalones. Y podrán alegar, es que no tengo tiempo, tengo que trabajar. Sin agradar a Dios. Te pregunto, Dios quiere que entres en razón con Él. Y pues Él a veces nos tiene que llevar al punto del castigo. Y lo hacen no porque no te aman, sino precisamente porque te aman. El castigo fue sobre David porque Dios lo amaba. Pero ahora, la tercera cosa que pasará, si llega esa convicción y no arreglas, si viene el castigo y no arreglas, no doy vuelta atrás, entonces viene un desafío. Y Dios trajo un desafío a la vida de David a través del profeta Natán. Y Natán confrontó a David, según segunda de Samuel 12:7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¿Qué le estás haciendo al loco? Tú eres ese culpable. ¿Captas? Sí. Dios nos ve desvariando y confiando en nuestro engaño, en que no, yo ya le dije, yo ya hice. Dios dice, por eso le dijo, y en que no hay engaño. En ti lo hay. Si tú crees que estás bien delante de Dios, hay engaño. Y Dios te ve engañado y dice, bueno, espérate, tú eres ese culpable. Yo me imagino al profeta Natán, le chocaban las rodillas, ¿no? Ve y díselo al rey, me puede dar cuello, Dios, pues es el rey, si mató a su cuate, ¿qué no me puede hacer a mí? No, es que llega uno con el cliente y le dice algo, pero tú, ¿no? Al cuello. Natán le dijo a David, David, tú has pecado, tú eres ese hombre, ya no le hagas al loco. Y quiero decirte que cuando llegó ese desafío, si David no hubiera corregido, Dios hubiera matado a David en ese momento. Algunos creyentes morirán prematuramente. O la tragedia será que Dios los coloque en la repisa de los instrumentos inútiles. ¿Captas? Sí. Pero sin gozo. Porque amigo, el gozo viene del fruto, no de tu rebeldía. ¿Estamos? Sí. Si realmente
eres un creyente apartado y Dios ha tratado de producir convicción. Si no corriges y te ha castigado y no corriges, entonces Dios te va a desafiar. Y si no corriges, entonces el último paso es la consumación. O sea, convicción, castigo, desafío y consumación. ¿Ok? Dios puso su mano sobre David y gracias a Dios, David arregló con Dios. Él dijo, ya, se acabó el engaño. Sí, Dios, estoy mal. Dios no le pide, sí, Señor, estoy mal, pero ya le voy a echar ganas. ¡No! Él no cree en eso. Y si tú crees en eso, ahí está el engaño. O el famoso, te lo prometo. Tú crees en ti mismo, en tu propia prudencia, ¿verdad? Él sabe lo débiles que somos. Él nos engaña. Lo débiles que somos para enfrentar el pecado en nuestra vida. Tú no tienes con qué vencerlo. Pero si tienes un orgullo más grande, tú vas a creer que sí puedes. Y por eso no quieres depender de Dios. Porque solo cuando dependas de Él, Él te permite la victoria sobre el pecado, sobre tu pecado. Lo único que Dios sí pide que hagas o que digas, Dios, estoy mal y necesito tu trabajo en mi corazón. Amigo, hasta que lleguemos al cielo, nuestra antigua naturaleza, nuestro viejo hombre, se lo quitó. No antes. ¿Vamos? Sí. Pero mientras estemos de este lado del cielo, tendremos que cuidar que no nos deslicemos, que no nos apartemos. Y hoy, amigo, hoy es el día. No lo dejes para mañana. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, bendito Señor y Dios, yo te quiero dar muchas gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y si yo no confío en ella, los míos son engaños. Ayúdame, Señor, a creer en ella como veo. Porque si me digo tu hijo, debo aprender a vivir por lo que sale de tu boca. Porque ya lo dijiste, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la que me debe importar. Ayúdame a creer verdaderamente en ella y por ello arreglar como tu mandas. Gracias, Dios, porque es muy fuerte esta advertencia, pero tenemos una necedad que muchas veces
es más terrible. Enséñanos, Señor, a confiar en tu palabra. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Para gloria tuya, Padre. Amén. Amén. Bueno, pues ahí tiene usted. La verdad es que esto de, como nos decía al inicio el proverbio, de sus caminos será hastiado el necio de corazón. Y luego viene el enorme contraste, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Quiere decir que ese gozo y ese contentamiento no depende de la prosperidad, depende de su obediencia a Dios. Y si Dios quiere, y quiere, Sí. nos veremos el próximo día. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, pastor.